Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Nos están pidiendo que calculemos el óxido que se forma al combinar el boro con un estado de oxidación de +3 con el oxígeno. Recientemente hicimos también un ejemplo que está en el canal, así que también si lo quieren ver, pasen por el canal que está muy bueno, con una forma o un método para resolver este tipo de problemas. Pero también ahora les voy a explicar otra que también está muy buena. Hay veces que está bueno hacer las dos para poder asegurarnos de que lo que hicimos está bien. Pero bueno, nada, estén atentos al canal que vamos a estar subiendo más videos de química y chusmense ese video que también está re bueno y les va a servir un montón. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es primero, o como un primer paso, anotar cuál es el estado de oxidación de los elementos que yo estoy usando para hacer el óxido. Como ya sabemos, un óxido siempre tiene oxígeno, ¿bien? Y el oxígeno, como ya vimos en otros videos, tiene un estado de oxidación que es de 2. Y por otro lado tenemos el boro, que acá ya la enunciación nos está diciendo que su estado de oxidación es +3, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo anotado esto, vamos a hacer un segundo paso, que va a ser el de ya escribir mi óxido, cómo va a quedar, pero intercambiando los estados de oxidación y escribiéndolos abajo. Es decir, voy a tomar el estado de oxidación 2 del boro y lo voy a escribir abajo, perdón, del oxígeno y lo voy a escribir abajo en el boro. Voy a tomar el estado de oxidación 3 del boro y lo voy a escribir abajo en el oxígeno. Bien, vamos a escribir eso. Primero nosotros también ya sabemos que los óxidos tienen un elemento X a la izquierda y a su derecha tienen el oxígeno. Bien, esta es como la formulita de los óxidos. Entonces, primero vamos a anotar el boro. Y como ya dijimos, y bueno, y luego el oxígeno. Y como ya dijimos, lo voy a escribir para que quede más claro, el oxígeno tiene estado de oxidación 2 y el boro tiene estado de oxidación 3. Así que vamos a hacer eso, vamos a escribir cruzado los estados de oxidación. Esto sería, le voy a escribir acá para que quede bien claro, sería boro 2, este 2 es este 2, oxígeno 3. Y este 3 es este 3 que pertenecía al estado de oxidación del boro, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para comprobar si esto es cierto? Nosotros sabíamos por videos anteriores que la suma de los estados de oxidación tiene que ser 0. Entonces, fijémonos, yo tengo el boro que tiene estado de oxidación 3. 3 por 2 boros. Esto me da 6. Y por otro lado, yo tengo que el estado de oxidación el de oxígeno es -2 y tengo 3 oxígenos por 3, que esto me da -6. Si yo hago la suma, más 6 menos 6 me da 0. Así que este óxido es correcto. Y así queda finalizado nuestro ejercicio. Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Nos están pidiendo calcular cuál es el número o el estado de oxidación del cromo en este compuesto, que es cromo 2, oxígeno 7. Es decir, que es un óxido. Entonces, vamos a resolver este problema de la forma en la que venimos trabajando con los problemas anteriores sobre los números de oxidación o los estados de oxidación. Así que, arranquemos. Como primer paso sabemos, vamos a identificar los elementos de nuestro compuesto, que es, por un lado, el cromo y por otro lado el oxígeno. Bien. Bueno, como un segundo paso, ¿cuántos átomos de cada elemento tengo? Yo sé que del cromo tengo 2 elementos, así que voy a poner 2 por cromo. Bien. Y del oxígeno sé que tengo 7 oxígenos. Pero bueno, ¿por qué yo acá puse 2 por cromo? Porque en realidad lo que nosotros queremos buscar acá es el estado de oxidación de cada elemento. Es decir, nosotros sabemos que el oxígeno, ya sabemos y hemos visto en otros videos, así que si no entienden muy bien por qué, les recomiendo que pasen por el canal y así se ven algunos de estos videos donde ya trabajamos este concepto de estado de oxidación y cómo calcularlo en distintos compuestos para saber por qué es así.
nosotros sabemos que el oxígeno trabaja con -2. Pero el cromo no lo sabemos, por eso yo escribí cromo acá. Porque justamente es lo que nos está pidiendo el enunciado. Que busquemos cuál es el número de oxidación del cromo. Entonces, nosotros sabemos que tenemos cromo, que tenemos 2 átomos de cromo, pero que no sabemos cuál es su estado de oxidación. Y por otro lado, que tenemos oxígeno, que tenemos 7 átomos de oxígeno. Y sabemos que el número de oxidación del oxígeno es -2. Es decir, que esto tenemos más por menos, que es menos, 7 por 2 es 14. ¿Por qué escribí este 2 en número romano? Y porque estamos hablando del número de oxidación. Y el número de oxidación siempre se escribe en números romanos. Entonces, ¿por qué dije yo que vamos a resolverlo de una forma similar? Y porque si se ponen a pensar, hasta acá nosotros estamos haciendo lo mismo que cuando buscamos el número de oxidación en compuestos normales. Pero ahora lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros buscábamos el estado de oxidación en números normales, lo que a nosotros nos pasaba es que nos daban un compuesto que no tenía ninguna carga, que era neutro. Pero ahora, si nosotros prestamos atención, acá tenemos un anión. Tenemos 2 cargas negativas que están afectando a todo el compuesto. Por lo cual, nosotros cuando hacíamos antes la suma de los números de oxidación, sabíamos que eso nos tenía que dar igual a 0. Pero ahora, como tenemos un anión, esta nos tiene que dar igual a -2. ¿Por qué -2? Porque tengo 2 cargas negativas, ¿sí? -2. Entonces, vamos a escribir esa igualdad que hacíamos antes. Lo único que en vez de igualarla a 0, la vamos a igualar a -2. Entonces, nosotros sabemos que el número de la cantidad de átomos de alguna forma por el estado de oxidación, que en este caso del cromo no lo sabemos, de uno de los elementos, más la cantidad de átomos del segundo elemento por su estado de oxidación, que es -2, tiene que ser igual a -2. Este paso yo lo volví a escribir, es lo mismo que este, así que ahora directamente lo vamos a tratar como -14. Esto sería que 2 por el cromo menos 14 tiene que ser igual a -2. Si nosotros resolvemos esta igualdad, tenemos que, si pasamos sumando el 14, que esto nos queda como 12, que es igual a 2 por el cromo. Si pasamos el 2 dividiendo, tenemos que el cromo es igual 12 dividido 2, me da 6, positivo. Así que según nuestra igualdad, el cromo está actuando con un estado de oxidación o con un número de oxidación que es igual a 6. Entonces, podemos pensarlo de otra forma. Ahora, nosotros sabemos que esto nos tiene que dar -2. Nosotros sabemos que el oxígeno tiene 2 cargas, actúa con un estado de oxidación negativo, así que tenemos 2 por 7, más 6, esto de oxidación de cromo, por 2 átomos de cromo. ¿Esto qué me da? -2 por 7 son -14, más 6 por 2, 12, esto es igual a -2. Y este es el -2 que estamos buscando. Así que este resultado es correcto y así queda terminado el ejercicio. Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Nos están pidiendo que calculemos el número de oxidación del carbono si tenemos un ion que es un óxido de carbono, es decir, CO3. Entonces, vamos a resolver este ejercicio de una forma muy fácil, muy sencilla, parecida a lo que venimos haciendo. Así que nada, para empezar primero vamos a identificar cuáles son los elementos que me están formando el compuesto, ¿no? Tengo, por un lado, carbono y por otro lado tengo oxígeno. Entonces, vamos a anotar. Por un lado tengo carbono, por otro lado tengo oxígeno. Ahora, en un segundo paso, anotamos cuántos átomos de cada elemento tengo en el compuesto. Tengo un átomo
de carbono, porque no tengo ningún subíndice. Y tengo 3 átomos de oxígeno. Y ahora busquemos cuál es el estado de oxidación. El estado de oxidación del carbono no lo conocemos, porque justamente es lo que nos están pidiendo averiguar cuál es el estado de oxidación del carbono para que este compuesto se comporte como un anión, con 2 cargas negativas. Pero del oxígeno, nosotros sí sabemos cuál es. Lo podemos sacar de tablas periódicas o de otros ejercicios que ya hemos venido haciendo, sabemos que el oxígeno trabaja con un número, un estado de oxidación que es de -2. ¿Sí? Si no entienden muy bien por qué es -2, les recomiendo que se suscriban al canal y que vayan siguiendo los videos que hemos estado subiendo, porque bueno, son temas y conceptos que ya hemos estado tratando y que hay videos muy copados donde se explica y se entiende bastante bien. Así que los invito a que se suscriban y estén atentos al resto de los videos que vamos a estar subiendo. Bien, entonces, yo sé que más por menos es menos, 3 por 2 es 6, y bueno, sabemos que tenemos un átomo de carbono y que el estado de oxidación justamente, como les venía diciendo, es lo que tenemos que encontrar. Así que le vamos a ponerle la C de carbono, así sabemos que nos referimos a esto. Entonces, ahora nosotros vamos a escribir nuestra igualdad, como hacemos siempre. Nosotros antes sabíamos que cuando teníamos compuestos que eran de algún modo neutros, que no tenían ninguna carga, es decir, que no eran ni cationes ni aniones, no eran iones, la igualdad que nosotros hacíamos, digamos, de multiplicar el número de átomos por su estado, su número de oxidación, cuando hacíamos la suma de los elementos de nuestro compuesto, sabíamos que nos daba 0. Pero como ahora estamos trabajando con iones, no nos va a dar 0. ¿Cuál es el número que nos va a dar? Bueno, justamente lo que sería el ion, las cargas esas que yo tengo que me están afectando a todo el compuesto. En este caso es -2. Yo tengo 2 menos, 2 rayitas negras que significan que son 2 cargas negativas. Así que nosotros ahora esto vamos a tener que igualarlo a -2. ¿Sí? Entonces vamos a escribir esa igualdad como veníamos haciendo antes. ¿Sí? Tenemos que 1 por C, es decir, un átomo de carbono por esta oxidación de carbono, más menos 6. ¿Por qué más menos 6? Porque esto representa los 3 átomos de oxígeno por el estado de oxidación del oxígeno. Entonces, más menos 6, esto me tiene que dar igual a -2. Y ahora esto lo vamos a resolver como si fuera una ecuación normal. Vamos a escribirlo mejor. 1 por C, sabemos que es C, porque 1 multiplicado por cualquier cosa es esa otra cosa. Más por menos 6 es igual a -2. Pasamos el 6 sumando. Nos quedaría que -2 más 6 es igual a el estado de oxidación del carbono o el número de oxidación del carbono. Tenemos que el carbono es igual a 6 menos 2, 4. Entonces, este en teoría tendría que ser el estado de oxidación o el número de oxidación del carbono en mi compuesto. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, muy fácil. Entonces sabemos que el carbono está actuando con 4. Así que yo digo 4 más 3 átomos de oxígeno, 3 por -2. ¿Por qué -2? Porque -2 es el estado de oxidación del oxígeno. ¿Esto qué tendría que ser igual? A -2. Vamos a ver si es cierto. 4 más por menos, 3 por 2, 6, es igual a -2. Y efectivamente, -2 es igual a -2. Es decir, que se cumple la igualdad. Por lo cual, el número o el estado de oxidación del carbono en este ion es 4. Y así queda resuelto el ejercicio. Bueno, vamos a resolver este ejercicio.
Nos están pidiendo buscar el número o el estado de oxidación de cada uno de los elementos que conforman a este compuesto que tenemos por acá escrito. Así que lo primero que nosotros vamos a hacer es tratar de poder identificar cuáles son los elementos que están jugando, digamos, a nuestro compuesto. Para saber cuáles, si nosotros no nos damos cuenta, lo único que tenemos que hacer es agarrar nuestra tabla periódica, buscar la letra que necesitamos, por ejemplo la K, vamos a la tabla periódica, vemos la K que es potasio, para así primero poder identificarlos en la tabla, ¿no? Para después poder sacar los datos que necesitamos. Entonces, si nosotros nos fijamos, tenemos primer elemento, K, que como ya dijimos pertenece al potasio. Luego tenemos a el Na, que pertenece al sodio. Luego sigue la C, que pertenece al carbono. Y por último, el O, que es del oxígeno. Bien, ahora vamos a seguir. Vamos a ver cuántos átomos de cada uno de estos compuestos, de cada uno de estos elementos, perdón, tenemos en nuestro compuesto. Si nosotros miramos, como el K no tiene ningún subíndice, tenemos un átomo de potasio en el compuesto. Si miramos el sodio, no tiene ningún subíndice, así que con el sodio también tenemos un solo átomo de sodio. Si vamos al carbono, tampoco hay ningún subíndice, así que tenemos uno. Y en el oxígeno, si vemos, sí tenemos un subíndice. Nos dice que hay 3, entonces tenemos 3 oxígenos. ¿Bien? Entonces, ahora lo que vamos a tener que hacer es volver a nuestra tabla periódica y buscar lo que nosotros llamamos el número de oxidación. ¿Bien? Eso lo encontramos también en la parte de adelante de nuestra tabla periódica. Si no sabemos bien dónde encontrarlo, nos podemos fijar en el ejemplo que suele estar dado por el carbono, que es el del medio arriba, que ahí nos dice a qué corresponde cada uno de los numeritos que nos aparecen en los cuadraditos que pertenecen a cada elemento. Entonces vamos a buscar lo que sería el número de oxidación o el estado de oxidación también puede aparecer. Si buscamos el potasio, vemos que trabaja con un estado de oxidación que es de 1. Ahora, si vamos al sodio, también vemos que el sodio trabaja con 1. Si vamos al oxígeno, vamos a ir por nosotros sabemos, y ya de videos anteriores que ya lo hemos estado trabajando, así que nada, les recomiendo que también pasen por el canal para ver de dónde sale, porque esto, si bien nosotros lo tenemos anotado en la tabla periódica, también lo podemos deducir de otras formas. Sabemos que el oxígeno trabaja con menos 2. Y ahora, si vamos al carbón, sabemos que trabaja o con 4 o trabaja con 2. Entonces, ¿con cuál de los dos estados de oxidación me va a estar trabajando el carbono? Bueno, ahora lo vamos a tratar de averiguar. Primero vamos a resolver esto que tenemos acá abajo del oxígeno. Sabemos que más por menos es menos, 3 por 2. Esto está escrito en números romanos, chicos, porque los números de oxidación siempre se escriben con números romanos, ¿sí? Entonces, más por menos menos, 2 por 3 son 6. 1 por 1 es 1, 1 por 1 es 1. Acá tenemos 1 por carbono. Lo vamos a escribir por carbono porque no sabemos con cuál estado está trabajando. Así que lo vamos a tratar de buscar, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, nosotros esto ya lo hemos trabajado en algunos otros videos, lo que nosotros tenemos que hacer es sumar cada uno de los átomos que tenemos en el compuesto multiplicado por su estado de oxidación o su número de oxidación, y eso nos tiene que dar igual a 0. Es decir, yo voy a sumar cada uno de estas igualdades que puse acá y eso me tiene que dar igual a 0. Si no entendés bien por qué hacemos esto, les recomiendo que vayan al canal, que ya hemos estado trabajando con ejemplos más sencillos y que bueno, que los miren, así están más cancheros y les es más fácil. También suscríbanse y estén atentos que vamos a estar subiendo más videos de química que les pueden ser de mucha utilidad. Entonces, nosotros sabemos que
1 más 1 más 1 por C, es decir, 1, que es del 1 átomo de carbono, por el C, que viene a representar en este caso el número de oxidación del carbono. Vamos a escribirlo como 1 por C, más menos 6. Esto me tiene que dar igual a 0. ¿Sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros ahora es resolver esta igualdad tratando de despejar al carbono para averiguar con cuánto está trabajando justamente este compuesto. 1 más 1 es 2, más 1 por C es C, más por menos es menos, menos 6 tiene que ser igual a 0. 2 menos 6 es igual a 4, así que tengo C menos 4, y esto es igual a 0. Si ahora despejo, paso el menos 4 sumando hacia el otro lado de la igualdad, me queda que C es igual a 4. ¿Bien? Por lo tanto, el número de oxidación del carbono, como nosotros hemos dicho, que podía ser o 4 o 2. Ahora ya sabemos, con esto confirmamos, que el carbono está trabajando con 4. Entonces, ¿cómo podemos escribir esto? Bien, vamos a ir a nuestra fórmula de acá. Sabemos que el potasio trabaja con 1, lo vamos a escribir con número romano arriba. Sabemos que el sodio, como ya vimos acá, trabaja con 1. Sabemos que el carbono, como vimos acá, trabaja con 4, así que lo anotamos también con número romano, 4. Y el oxígeno, como ya sabíamos, trabaja con menos 2. Así que ahí ya encontramos todos los números de oxidación del compuesto. Es decir, cuando tenemos compuestos, nosotros nos fijamos. Si tenemos casos de elementos que tienen un único estado de oxidación, ese va a ser ese, no va a haber otra. Entonces siempre nos conviene a empezar anotando todos los que nosotros sabemos que son fijos. Es decir, que el oxígeno siempre es menos 2, que el potasio es 1, que el sodio es 1. Y a partir de eso, buscar cuál es el estado de oxidación de aquellos elementos que sí nosotros sabemos que pueden variar. ¿Sí? Resolvemos la igualdad para que siempre esto nos quede igual a 0 y poder encontrar el número de oxidación que nos falta. Así que de esta forma queda terminado el ejercicio.